Mateo capítulo 16, desde el versículo 21. Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo a mar, comenzó a pedir, a pedirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta el versículo 28 hemos leído. Sí. Buenos días, hermanos. Y realmente es un gusto y placer nuevamente poder iniciar el día con la palabra de Dios. Eh, no me acuerdo exactamente el año, pero hace varios años atrás hubo un congreso de líderes cristianos en Hong Kong y llegaron varios pastores de Asia, asiáticos, ¿verdad? De Taiwán, ¿verdad? También de Corea, de Japón, ya que en China no está permitido hacer las actividades religiosas. Entonces, lo estaban haciendo, realizando en Hong Kong y vinieron varios pastores también de Tailandia y de otros países. Y el pastor Oxpac, quien es el fundador de Misión Buenas Nuevas y Fraternidad Internacional de Jóvenes, quien fue el expositor principal de ese congreso, estaba compartiendo la palabra. Y gracias a Dios también hasta el día de ayer hubo el Congreso de Líderes Cristianos en eh, New Jersey, que está cerca de Nueva York, ¿verdad? Y también varios pastores como Armando Agustín y otros pastores asistieron y fue de mucha bendición. Y en el congreso que había mencionado que realizó en Hong Kong, el pastor Oxford estaba compartiendo acerca de la salvación y el perdón de nuestros pecados, la justificación que puede recibir por medio de la fe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Uno de los pastores que estaban escuchando la prédica del pastor Ospa, estaba asistiendo al congreso, de repente se levantó su mano y le hizo una pregunta o un comentario al pastor Ospa ante todo el público, ¿verdad? Porque en la plena prédica del pastor Ospa estaba haciendo esta, o sucedió este acontecimiento. Ese pastor levantó su mano y le hizo un comentario. Pastor,
El tema de la salvación o la justificación y la santificación en realidad es un tema muy complicado para interpretar, porque ha habido mucha discusión a lo largo de todo ese tiempo del cristianismo. Por eso, ¿cómo usted está predicando que somos justificados y santificados solamente por la fe y por creer y por la gracia? En realidad es muy difícil interpretar y no debería interpretar de una manera tan sencilla o tan simple, como si fuera que estaba criticando, ¿verdad? Estaba poniendo opuesto eh, de la prédica del pastor, le hizo este comentario. Entonces, imagínense el ambiente quedó muy tenso o asustado, porque en plena prédica de un expositor principal dio ese comentario. Todos estaban atentos de la respuesta del pastor, porque en realidad fue como un ataque, ¿verdad? Hacia su mensaje, su prédica. Todos prestaban atención qué respuesta o cómo respondería el pastor. Estaba todo prestando atención. El pastor Ospa abrió su boca y empezó a decirle, mire, pastor, es cierto, es complicado interpretar el tema de salvación, es un tema de justificación. Y por eso durante mucho tiempo ha habido discusión sobre ese tema. Algunos dirán que la salvación se pierde, algunos dirán que no se pierde. Ha habido mucha discusión y es complicado interpretar y entender. Y él agregó diciendo, ¿sabe, pastor? Por eso yo, en vez de tratar de interpretar o entender o comprender, creo en la palabra de Dios. En vez de tratar de comprender o interpretar o entender, creo tal como dice la palabra de Dios. Porque es difícil de comprender. Claro, la hija de Jairo está muerta, totalmente muerta, muerta, muerta está. Pero Jesús dice que no está muerta, sino dormida. ¿Cómo será fácil de entender y comprender o interpretar a nuestra manera? Es difícil. Al enfermo por 38 años, que está recostado por 38 años, le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Es una locura. Es imposible de entender y comprender con nuestra cabeza. Lázaro ha muerto, ha sido muerto y ya tiene 4 días. ¿Qué dice Marta? Ya hiede Jesús. ¿Para qué quiere abrir, quitar la piedra? O sea, es algo ilógico, algo incomprensible, inentendible. Por eso, en vez de tratar de entender, creemos en la palabra de Dios. No sé si estoy eh, traduciendo bien lo que dijo el pastor, pero lo que quería transmitir al público y a este pastor que le hizo esa pregunta o ese comentario
Pues la palabra, si tratara de entender, creo que se explotaría nuestra cabeza. No se entiende cómo es posible que la hija de Jairo está muerta, no respira, no late el corazón, pero dice que está dormida. Lázaro que tiene 4 días de haber sido muerto, pero dice que no está muerto. Al enfermo por 38 años, que ni siquiera se imagina de levantarse y caminar, le dice, toma tu lecho y anda. Es, es imposible de entender, es imposible de comprender. Por eso la palabra de Dios, en vez de tratar de entender y comprender, la creemos. La creemos porque así dice la palabra de Dios. No es una palabra de un ser humano, no es un comentario de fulano o fulana, sino es la palabra de Dios, por lo cual la creemos tal como dice su palabra. Amén, hermanos, los hermanos que están en Zoom, los hermanos que nos acompañan, ¿están de acuerdo? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. La palabra de Dios no se entiende, no se comprende, sino la creemos. Porque es la palabra de Dios, es la palabra del Todopoderoso, es la palabra de omnipresente, omnipotente. Y si Él dice, porque es la verdad. Entonces, es difícil de entender que somos justificados, que somos santificados, a pesar de que todos los días cometemos algún error. ¿Quién de ustedes puede decir que, pastor, yo nunca jamás cometo error después de recibir la salvación? Nadie. Después de aceptar Cristo, Jesús como nuestro Cristo Salvador, ¿quién de ustedes no vuelve a cometer pecado? Nadie. Pero por haber cometido el pecado, no diría que es pecador, porque tenemos la salvación por la fe, por medio de nuestro Señor Cristo, y la palabra nos dice que somos justificados y santificados. Por eso, a pesar de que es difícil de entender, es difícil de comprender, nos parece es ilógico, una locura, pero si la palabra dice así, tal como la creemos. Porque la palabra de Dios es verdad. Por eso decimos que somos justos, limpios, perdonados, justificados y santificados, hijos de Dios. Eso es nuestro testimonio, no porque no hayamos cometido pecado, no porque no hayamos fallado, no porque no cometemos error. Sí, pero decimos que somos justos, limpios, perdonados, porque la palabra dice así. Imagínense, ¿quién de ustedes puede entender o puede comprender con 5 panes alimentar 5.000 personas? ¿Alguien lo entiende esto? ¿Alguien lo puede calcular? A ver, para, ¿sí? Hacer pedazos de 5.000 con 5 panes. Cada pan hay que repartir, de cada pan hay que repartir 1.000 pedazos. Es ilógico, es una locura. ¿Cómo es posible alimentar 5.000 personas con 5 panes? 4.000 personas con 7 panes. Es algo ilógico. Por eso no tratamos de entender, sino lo creemos.
A ver, ¿cuántos de ustedes lo creen? Amén. Ustedes lo creen, ¿verdad? No lo tratamos de entender, comprender, porque si fuese así, nuestra cabeza no aguanta. Nuestra cabeza se explota. Por eso no lo entendemos si no lo creemos. Porque así dice la palabra del Señor. Y para poder creer, se necesita un proceso. Como dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo. O sea, es un proceso inevitable, es un proceso indispensable. ¿Cuál? Negarse a sí mismo. Porque con nuestro entendimiento, con nuestra comprensión, con nuestra, ¿sí?, experiencia, con nuestra, ¿sí?, costumbre, es imposible entender. ¿Cómo es posible alimentar 5,000 personas con 5 panes? Es una locura. Hija de Jairo está muerta. ¿Cómo es posible que le diga que no está muerta si no está dormida? Es imposible. Es una locura. No puede. Por eso es necesario negarse a sí mismo. Negarse, negar o renegar tu experiencia, tu concepto, tu idea, tu entendimiento, tu comprensión, todo de ti mismo. Negarse. Negarse a sí mismo lo que yo entiendo, lo que yo aprendí, lo que yo sé, lo que yo pienso, todo negar, porque la palabra de Dios está sobre todas esas cosas. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Esa es Amén. la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre todas esas cosas. Claro que sí es una locura entender o comprender dentro de nuestra cabeza que es tan pequeñita. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión no alcanza el poder de Dios. Por eso decimos fácilmente, no, es imposible, es una locura, no, no se puede. Nosotros estamos viviendo en en la tercera dimensión. Vamos a pensar, una hormiga que vive en la segunda dimensión, no sería posible explicar a una hormiga sobre el mundo del Internet. Mire, ahora estamos transmitiendo ese tiempo devocional por Zoom, por Facebook y por TikTok. Y algunos dan comentario, saludo pastor desde Bolivia, desde Venezuela o desde México. Pero, a ver, si hermana Mercis trata de explicar esto a una hormiga, mire hormiga, sí, varios hermanos de Bolivia, de México, están conectados y están escuchando la prédica del pastor Santiago. ¿Qué dirá esa hormiga? Ah, creo que hermana Mercis está un poquito mal sí, mal de mente, parece. ¿Cómo es posible que los que están ahí en Bolivia les saluda a Pastor Santiago que se encuentra en Honduras? Para que yo pueda llegar a Bolivia, uy, como decimos en Honduras, ni quiera Dios.
Es una locura, es imposible, no se puede. Sí, para una hormiga no es comprensible, pero para nosotros que conocemos qué es el Internet, que entendemos qué es, sí, qué es conectar por redes. O sea, para nosotros es lógico, pero para una hormiga es ilógico. Igual manera, el mundo de Dios muchas veces para nosotros es ilógico, pero para Dios es lógico. Muchas veces para nosotros es una locura, pero para Dios es lógico. Jesús, ¿cómo es posible que le diga a la hija de Jairo que está dormida si no está latiendo su corazón, si no está respirando? Mire, ponga su dedo sobre la nariz, no está respirando, ella está muerta. Eso sería comentario nuestro. Pero para el Señor nada es imposible. Por lo cual, para poder creer en Dios, es inevitable pasar ese proceso que es negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Bota todas tus razones. Deje a un lado todas tus ideas, todos tus entendimientos, todas tus experiencias, toda tu razón. ¿Por qué? Con esto es imposible entrar al mundo de Dios. El reino del Señor no se entiende, no se comprende. Por eso hay que creer. Hay que creer porque así dice la palabra de Dios. Si la palabra dice que soy justo, no se entiende cómo que soy justo si estoy cometiendo error. Si yo fallo a cada rato, ¿cómo es posible que yo soy justo? Pareciera que es lógico que digamos soy, sí, pecador, pero si la palabra dice que soy justo, soy justo. Si la palabra dice que soy salvo, soy salvo. Si la palabra dice que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Si la palabra dice que soy santificado, soy santificado. Amén, hermanos. Todos los hermanos que están en Zoom están de acuerdo. Amén, Amén, pastor. pastor. Amén, pastor. Amén. hermano. Amén, Esto pastor. es la fe, esto es creer. No es el tema no es que estamos tratando de entender, sino estamos tratando de creer. Esto es creer. A veces es chocante, a veces no es comprensible, no cuadra con nuestra idea, pero si es la palabra de Dios, desechamos, botamos toda nuestra razón y creemos porque es la palabra de Dios. Cuando llamaba a las agencias de bienes raíces para buscar el local de la iglesia, le explicaba la dimensión o el tamaño y requisitos que estamos buscando, que un salón para 80, 100 personas. Y siempre me preguntaba, está bien, pastor, ¿cuánto es el presupuesto que maneja? Y yo le digo, 10. ¿Cómo? 10. A veces me preguntaba, $10,000. No, mentira, estamos hablando. Si fuese dólares, fácil, ¿verdad? Mentira, estamos hablando. Entonces, ¿sabe qué me hacía? Me colgaba la llamada. Sí. A esa bien, otra agencia. Le llamo. Tiling, tiling. Está buscando algún local, sí, para 80, 100 personas. ¿Y cuánto es el presupuesto? 10. $10,000. Mentira, estamos hablando. Me colgaba.
Así me pasaba en varias ocasiones. ¿Por qué? Es una locura de buscar un local que estamos requiriendo, estamos buscando con este presupuesto. Sí, es una locura. Muchos me decían, pastor, sea un poco más realista. Sea realista, es difícil, es imposible encontrar con este presupuesto el tamaño que está buscando usted. Sí, para todos nosotros es una locura, es imposible, pero para Dios es posible. Por lo cual pudimos encontrar ese local a ese precio que andábamos buscando. Dios nos permitió un local que es más accesible en todo Tegucigalpa. No hay otro lugar sea más accesible que allá. Nos permitió el espacio más accesible y a precio, al presupuesto que nosotros teníamos o tenemos. Dios hace las cosas que para nosotros es imposible. Y ahora tenemos otra tarea que es con búsqueda de la casa. Hermanos, también le pedimos sus oraciones, ¿verdad? Porque estamos buscando una casa para que pudiéramos quedarnos con los jóvenes. Y otra vez el presupuesto es mínimo. Les pedimos sus oraciones, pero a la vez creemos de que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Es un proceso inevitable, que es negarse a sí mismo, porque para nosotros es imposible, para nosotros es una locura. Sí, a una hormiga entender el mundo de Internet es una locura, no se entiende, por eso hay que creer. Ah, bueno, dice que en el mundo de seres humanos tiene algo que no se ve, que se llama Internet y que se conecta en todo el mundo, dice. Bueno, si dice así, así será. Creerlo, no de entender, no de comprender, sino creer. Igual manera, ¿por qué somos justificados? ¿Por qué somos santificados? ¿Porque lo entendemos? ¿Porque lo comprendemos? No, no se entiende esto. Quien yo está cometiendo todos los días pecado o error, ¿cómo es posible que diga que eres justo? Muchos me criticarán, muchos me dirán que estoy loco. Claro que sí, es una locura, porque es difícil de entender, comprender con la cabeza que tenemos, pero por eso lo creemos. Ahora, el justo por la fe vivirá. Vivimos por la fe, pues. Creemos que Dios ha preparado para nosotros todas las cosas que le pedimos. Por eso le pedimos al Señor y lo creemos, que el Señor lo hará. Hermanos, confiamos en esto y por eso podemos negarnos a nosotros mismos. Botamos toda nuestra razón, botamos todo nuestro entendimiento. Ahora para finalizar, leamos un versículo, el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Éxodo capítulo 14. Y si es posible, desde 10 voy a leer. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado y los hijos de Israel alzaron sus ojos
y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14 leamos juntos. 2, 3. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estén tranquilos, estén en reposo, en descanso, porque Jehová peleará por vosotros. A veces nos quejamos como el pueblo de Israel. ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me diste, sí, la gracia? Muchas veces nos quejamos porque no entendemos, no comprendemos, pero no tratamos de entender, no tratamos de comprender, sino creemos, tal como dice su palabra. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estad firmes, porque Jehová va a pelear. Creemos también que Jehová ha preparado una casa para nosotros. Jehová ha preparado, ¿cómo preparó el local para nosotros? También ha preparado para nosotros una casa para que pudiéramos estar tranquilos y pudiéramos estar gozosos alabando al Señor. Muchas gracias. Hasta aquí quisiera compartir con ustedes. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen en la palabra de Dios? Amén, pastor. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Bueno, hasta Amén. aquí vamos a compartir. Amén. Vamos a orar para finalizar la reunión de esta mañana. Oremos al Señor. Amado Dios Padre, gracias. Si tratáramos de entender y comprender la palabra de Dios, sería una locura. Es imposible. Por eso, Señor, la creemos, porque es la palabra de Dios. Alimentar 5,000 personas con 5 panes, caminar sobre el mar, levantar un hombre de enfermo por 38 años, la hija de Jairo que estaba muerta, levantarla. Para nosotros es una locura, Señor. Es imposible de entender y comprender. Por eso la creemos. No estamos en el mundo de entendimiento. Estamos en el mundo de la fe, de creer. Señor, gracias, porque creemos que somos justificados. Creemos que somos santificados y también creemos que tú has preparado una casa adecuada para nosotros. Por eso con fe buscamos. Por eso con fe nos involucramos en la obra del Señor, porque creemos que tú bendices a los que trabajan para el Evangelio, porque creemos que tú amas a los que avanzan por la fe para la expansión del Evangelio. ¿Hasta cuándo estaremos viviendo en los deseos de la carne? ¿Hasta cuándo estaremos claudicando, midiendo dentro de la experiencia, el cálculo humano, Señor? Ahora por la fe avanzaremos. Señor,
Ayúdenos para que fortalezca nuestro corazón y poder avanzar por la fe y aprender de la vida espiritual. Señor, ¿cómo recibimos la salvación por la fe? También viviremos por la fe, creyendo en su promesa. Señor, lo dejamos todo esto en sus manos. Bendice a los hermanos que están reunidos en esa mañana en diferentes plataformas, Señor, y trabaje en sus corazones, permitiéndoles la fe en la salvación y en la vida también. Señor, dejamos todo esto en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Es un gusto y placer de poder iniciar el día con la palabra de Dios. Inviten sus amigos, conocidos, vecinos para que puedan también participar al tiempo devocional, que es de mucha bendición. Y también el día de mañana, a las 6 de la mañana, continuaremos con la palabra de Dios. Muchas gracias, que pase feliz y bendecido día y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Gracias.